El Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Damos una cordial bienvenida a Mel, que nos visita. El Señor la bendiga. El Señor la bendiga. Amén. Sientas bienvenida aquí en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de pasar a la palabra, el 31 de diciembre vamos a tener la vigilia. Va a ser ahí en la cancha, no en la cancha, pero es un hall que está a la par de la cancha de Bulimba. Entonces ahí en la Oxford Street, ahí están las canchas de Bulimba y la vigilia la vamos a hacer en un hall que está ahí a la par de las canchas. Amén. Entonces, ese 31, martes 31 me parece que es, ¿verdad? Vamos a estar ahí desde las 6 de la tarde. Vamos a tener cultos y vamos a tener una cena ahí también, para que ahí lo apunten en el calendario. Amén. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 12. Versículos del 1 al 2. Lo tenemos. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Padre amado, te damos la honra, la gloria, Padre. Pedimos que seas tú, Señor, estando aquí presente en esta reunión. Padre, queremos exaltarte, que en tu palabra, Señor, seas reconocido, adorado, alabado, Padre. Que podamos postrarnos en nuestros corazones, Padre, que podamos venir aquí delante de tu presencia en espíritu y en verdad, Padre Santo. Un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre amado. Reconociendo tu majestad, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Padre, te damos la honra y la gloria. Padre, pedimos que al escudriñar tu palabra, Señor, seas tú manifestando tu voluntad para nuestras vidas. Padre, que hablas a cada corazón de manera personal, Padre. Que trates con cada alma en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y bendecido en medio de tu pueblo, Padre. Tu Espíritu Santo se mueva con poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, pedimos también, Señor, por Marvin Martir, Padre Santo, que seas tú culminando la obra que has comenzado en él, Padre, de sanidad, de salvación, Dios mío. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en su vida. Pedimos que lo bendigas y lo levantes con poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Padre, pedimos, Señor, por el tratamiento que está pasando ahorita, Señor, ahí en el hospital, Padre, que seas tú estando con él, levantándolo, Padre, con poder. También pedimos por el Haya, Padre Santo, que seas tú, Señor, bendiciendo a ese niño, Dios mío, poniendo tu mano poderosa, Padre. Padre, glorificamos tu nombre en el Haya, Padre, pedimos que tú lo bendigas y lo levantes con poder, Señor. Dios mío, desde niño, Señor, tú has ocupado a este baby como un testimonio de tu poder, Dios mío, y te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Amén y amén. Amén. Hermano, hermana, hoy vamos a tener una palabra, un colirio en nuestros ojos. Esas cosas que arden. Y le pido en el nombre de Cristo Jesús, esta palabra es para usted, no para el vecino, no para el esposo, la esposa, no para el hijo, la hija, es para usted y para mí. Recíbala en su corazón, es el Espíritu Santo hablándole a su vida de manera personal. Y dice ahí la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hoy vamos a hablar acerca del pecado. Hoy vamos a hablar acerca del pecado, el pecado suyo, el pecado mío, no el pecado de nuestro vecino, nuestro pecado, hermano o hermana.
Pecado que nadie sabe de nuestras vidas, pero que el Espíritu Santo va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Amén. Muchas personas dicen, si existiera Dios, no habría tanta maldad en la tierra. Si existiera Dios, no permitiría que gente mala viviera, dice la gente. Y eso lo dice la gente queriendo excusar su maldad o el por qué no se acerca a Dios. Y muchos predicadores han puesto este ejemplo en los tiempos, y es si Dios decidiera, el argumento de estas personas, si Dios decidiera hoy a las 12 de la noche, voy a tratar con la maldad en la tierra, hoy a las 12 de la noche voy a tratar con la maldad en la tierra, ¿a dónde estaríamos usted y yo a las 12:01? ¿A dónde estaríamos usted y yo a las 12:01? Si Dios tuviera que tratar con el pecado, con la maldad en esta tierra, ¿verdad? Ahí cambia la cosa. Siempre hablamos de la maldad, siempre hablamos del pecado cuando se trata de los demás. El pecado de los demás, lo que me hicieron a mí, lo que pasó allá. Pero no vemos el pecado de manera personal, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de esto en la palabra. La palabra pecado en el griego es hamartía, de hamartano, y quiere decir errar el blanco, errar el blanco. Yo apuntaba a alguna cosa y he errado, no le di. Es errar el blanco y así no participar del premio. Como fallé el blanco, ya no soy participante del premio, ¿verdad? Ese es el pecado, es cometer pecado, practicar el pecado, errar. Eso es la palabra pecado. Y hermano, hermana, el pecado entra a la vida de la humanidad en el huerto del Edén cuando Eva, en ese orden, Eva y Adán deciden pecar contra Dios. Ahí es cuando el pecado entra en la humanidad. Antes de eso no había pecado. Y es esta disposición del hombre, la disposición suya y mía, de hacer el mal, de rebelarnos contra Dios, aún sabiendo lo que estamos haciendo. Es la disposición que todos nosotros tenemos para rebelarnos contra Dios e ir en contra de su palabra, aún sabiendo que vamos en contra de la palabra de Dios. Amén. Eso es el pecado, la disposición de nuestro corazón. Y el pecado destruye al hombre, te destruye a ti, destruye a mí. La historia de la humanidad es un récord de lo que el pecado ha hecho en las sociedades, en las familias, en nuestras vidas. La historia de la humanidad es un récord de lo que es el pecado en nuestras vidas, en las familias. Y el pecado, aunque muchas veces nos reímos del pecado, lo tomamos como un chiste, una gracia. Gracia en el sentido de que es gracioso. No es ningún chiste. El pecado es algo sumamente serio, serio.
El pecado destruye la vida del hombre de tantas maneras, destruye nuestras vidas de tantas maneras. Hermano, hermana, yo estoy hablando de su pecado y de mi pecado. Nos destruye de tantas maneras el pecado, destruye nuestra reputación. El pecado nos humilla. Cuando nosotros pecamos, cuando hay una persona mentirosa, estafadores, ladrones, esa reputación la lleva la persona. Aquí en este país, cuando uno trabaja y no puede ir a trabajar, llama, ¿verdad? Y dice, me pasó esto, tengo esto, no puedo ir a trabajar. Hermano, hermana, pero cuando usted recibe esa llamada, comienza a oír tantas mentiras, fantasías, fábulas. Y esa persona comienza a tener una reputación que el pecado le da. Y esa reputación humilla a las personas. Las humilla. Amén. El pecado destruye nuestra reputación. Cuando nosotros tenemos una reputación que está manchada, la llevamos a todas partes. Cuando usted pone quiere aplicar a un trabajo, le dice ponga a un referí, ponga a una persona que dé cuenta por usted, que dé testimonio de usted. Y le llaman a esta persona. ¿Cómo es esta persona? Mire, es una buena persona, me cae bien. Pero esto y esto y esto y esto y esto. Nuestra reputación, quedamos humillados. Amén. Mire, cuando uno es ladrón, esa reputación lo sigue. Mira, Neto es una buena persona, pero no lo vayas a invitar a tu casa, porque se te pierde algo. Y esa reputación sigue a la persona. Y eso es el pecado. Destruye nuestra reputación. Sea cual sea nuestro pecado. Amén. El pecado destruye familias. Hermano, hermana. El pecado destruye familias, destruye tu familia, mi familia. En El Salvador conocí personalmente a una familia de clase media. Y esta familia pasó de clase media a vivir en un carro abandonado, en un carro bancado. Después de tener una casa bonita, pasar a vivir en un carro abandonado. Porque el hombre de la casa le gustaba apostar y perdió todo y se llevó de encuentro a su familia. El pecado destruye las familias. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el adulterio? Matrimonios que han sido destruidos por el adulterio. Matrimonios que han sido destruidos por los vicios, por el pecado de la ira. Cuando nos airamos, nos enojamos contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros hijos. Destruye familias. Mire, la violencia contra los hijos es algo que el niño acarrea toda su vida. Toda su vida es difícil
Solamente Cristo Jesús hace eso. Perdonar a padres que cometen violencia contra sus hijos. Amén. Eso es el pecado. El pecado destruye familias. Pecado destruye a la familia por la lascivia, ese deseo sexual desenfrenado. El pecado destruye familias a través del libertinaje. No, es que usted no sabe, ya estamos viviendo en una nueva época. Y ese libertinaje se vuelve parte de la vida de la familia. Destruye la familia. El pecado destruye todo. El pecado destruye el pensamiento de la persona. ¿Cuántas personas, si no decir todos nosotros, hemos batallado durante la vida con nuestro pensamiento por cosas que nos han sucedido? ¿Verdad? Pecados que han sido cometidos contra nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado toda la vida luchando con ese pensamiento? El pecado destruye. Y también en nuestro pensamiento, el pecado lleva a que nuestra mente sea prisionera de A, B, C pecado. Y eso se manifiesta a través de toda la vida. Hermano, hermana, este es uno de los temas que la iglesia, que el Espíritu Santo tiene que hablar a nuestra vida. Cristo Jesús, hablándole a la iglesia de la Odisea, le dice: mira, te recomiendo que te pongas colirio en tus ojos. Mire, yo cuando siento que me va a dar una gripe o algo, comienzo la molestia ahí en la nariz, ¿verdad? Usted siente ese primer síntoma. El primer síntoma es de que usted siente algo ahí en la nariz, se le ha trabado algo, ha llegado algo a su cuerpo y su cuerpo está luchando por sacarlo. Entonces yo lo que hago es que voy y me pongo agua y comienzo a lavarme. Y yo ando una cosa de alcohol, de esa de gel. Y me pongo una gota aquí y una gota en el otro. Y le hago así. Hermano, y comienza un ardor que me saca las lágrimas. Y siento que me arde. Es algo necesario para matar lo que ha entrado ahí. Y así es esta palabra. Tú y yo tenemos que hablarla, y el Espíritu Santo tiene que hablarnos contra nuestro pecado. Y te tiene que arder. Hermano, hermana, si yo me meto ese alcohol aquí para que queme eso y no me arde, ese alcohol no sirve. Ese alcohol no sirve. Está vencido. Me ha pasado algo, lo han diluido. Pero eso me tiene que arder. Esta palabra te tiene que arder, me tiene que arder a mí. Hermano, hermana, escribiéndola, me ardía. A mí. Espíritu Santo hablándome a mí. Y espero que te hable a ti también. El pecado destruye el futuro de una persona. Increíble. El pecado destruye el futuro de una persona. Hace un tiempo leía el caso de una maestra en Estados Unidos. Esta maestra se metió sexualmente con un niño, 15, 16 años. La mujer tenía ella alrededor de 23, 24 años, era una maestra. Esa mujer fue a la cárcel y pagó años por lo que había hecho.
Ya no puede ejercer. Y tiene que declarar cada vez que vaya a aplicar a un trabajo lo que ha hecho. Ese es el pecado. El pecado destruye tu futuro, mi futuro. Donde nosotros pecamos, y ese pecado nos sigue. Y hay veces nos sigue toda la vida. Mira, hay veces tú y yo vamos a cometer un pecado. Vamos a ir delante del Señor y vamos a pedir perdón al Señor. Dios mío, perdóname. El Señor te va a perdonar. El Señor te va a perdonar. El Señor perdona. Te va a perdonar a ti, me va a perdonar a mí. Pero ese pecado queda ahí. No lo puedes borrar. El Señor te ha perdonado. Pero no lo puedes borrar, no lo puedes quitar. El pecado destruye el futuro de una persona. El pecado destruye el cuerpo de una persona. Los vicios, cualquier vicio sea, destruye tus órganos. Cualquier vicio que tú tengas, que yo tenga, destruye nuestro cuerpo. Daña nuestros órganos, daña el cerebro. Mire, usted habla con una persona que ha tenido vicios y ya es letárgico, ya habla lento, pausado, ya no puede hablar bien, porque eso va destruyendo. Y llega un momento en que ya no coordina. El pecado destruye nuestro cuerpo, el cuerpo de una persona. Cualquiera sea este pecado, el vicio, perdón, o pecados. Cuando una persona se vuelve sexualmente promiscua, tarde o temprano va a llegar a tener una enfermedad venérea. Tarde o temprano va a llegar a tener una enfermedad venérea. Porque el pecado destruye el cuerpo. Y no solamente destruye tu cuerpo o el cuerpo de la persona. ¿Cuántos niños han nacido con problemas por causa de enfermedades de los padres? Padres que consumen alcohol, cigarro, drogas durante el embarazo, hombre o mujer, cuando están procreando, mujeres cuando están gestando. Y niños que nacen con enfermedades, por vicios, por enfermedades venéreas. El pecado destruye el cuerpo. El pecado es algo que destruye al hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso Dios en su palabra nos advierte en contra del pecado. El pecado ultimadamente, hermano, hermana, primordialmente y ultimadamente nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios lo comienza a buscar. ¿A dónde está Adán? Dice la palabra que estaba escondido. Dice Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice Adán, me escondí. Dice Dios, ¿por qué estás escondido? Que estoy desnudo. Y le dice Dios, ¿y cómo llegó eso a tu pensamiento? ¿Cómo es que estás desnudo? Es que comí del árbol que me dijiste que no comiera. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. Mire, un síntoma, una evidencia del pecado, que esa persona quiere alejarse de Dios. No quiere estar delante de Dios. No quiere que nadie le hable acerca de las cosas de Dios.
porque no quiere venir a cuentas con Dios. No quiere que Dios le diga, estás mal, estoy mal, ¿verdad? Últimamente, el pecado nos aleja de Dios. Allá en Lucas 15, dice la palabra de que el hijo pródigo, pródigo significa despilfarrador. El hijo pródigo llega, vuelve en sí, dice la palabra, vuelve en sí, se da cuenta que está comiendo algarrobas con los cerdos, que está perdido, que está hundido. Dice, no, ya sé lo que voy a hacer, me voy a regresar donde mi padre. Ahí hay abundancia de pan. Y cuando regresa le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, hermana, el pecado primordialmente es algo donde hemos pecado contra Dios. De hecho, es una disposición del corazón de rebelarnos contra Dios. La palabra de Dios dice esto, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Y estoy dispuesto a hacerlo, una disposición del corazón. A donde la persona dice, la palabra de Dios dice así, pero yo lo voy a hacer. Hermano, hermana, el pecado es egoísmo. A donde yo quiero salirme con la mía a cuesta de todo. No me importa la palabra de Dios, no me importa la creación de Dios, no me importa lo que va a pasar. Yo me voy a salir con la mía. Eso es el pecado ultimadamente. Y es una ofensa contra Dios. Entonces la palabra nos dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es Jesús hablando. A donde el pecado es primordialmente, ultimadamente, una falta contra Dios, una ofensa contra Dios, es rebelarse contra Dios. Usted y yo, las personas. Mira lo que dice el Salmo 51, del 1 al 4. Salmo 51, del 1 al 4. Dice la palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Le dice David, contra ti, hablándole a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, hermana, esta es una palabra que nos confronta a usted y a mí y a toda persona que se quiera acercar a Dios. Y David le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay un punto, un problema, que nadie quiere reconocer su pecado. Mucho menos ser expuesto por el pecado, mucho menos. Nadie quiere hacer eso. Pero la palabra nos dice, tú has pecado contra Dios. Yo, Neto, he pecado contra Dios. Y estoy mal delante de Dios. Le dice David, reconociendo su pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y el hombre tiene un problema con eso. La persona tiene un problema con eso. Yo no quiero que nadie sepa de mi pecado. Yo no quiero que nadie me diga nada acerca de mi pecado. Y David dice, yo he pecado contra Dios. He pecado contra ti, Padre. He hecho lo malo delante de tus ojos.
Hermano, hermana, el pecado es primeramente contra Dios. No, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. Tú has pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Mira, tu justicia y mi justicia no sirve. No sirve. Es algo que tú cada vez que piensas de tu pecado, uno dice, pero es que yo no soy tan malo. ¿Verdad? Que así decimos. Es que yo no he matado a nadie. Yo he hecho esto y todos los demás lo hacen. Y estamos siempre justificándonos. Estamos siempre queriendo cubrir nuestro pecado, igual que Adán. Unas hojas de higo para cubrirnos. Y dice Dios, así no te puedes cubrir. Y aquí David, hablando acerca de esto, dice, yo he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, hermana, cuando hemos pecado, hay un récord. Uno piensa que nadie nos ha visto, que nadie lo sabe, que lo he hecho en silencio, lo he hecho en lo oculto. Pero dice aquí la palabra que Dios tiene un récord de nuestro pecado, cualquiera este sea. Y estamos hablando de tu pecado y de mi pecado, hermano, hermana. Dios odia el pecado. ¿Sabemos esto? Dios odia el pecado. Miren lo que dice la palabra en Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién ha hecho iniquidad? Yo he hecho iniquidad. Usted ha hecho iniquidad. Usted ha pecado. Dice ahí la palabra, Dios hablando, aborreces, hablando de Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces la palabra nos culpa. Nos dice, tú eres un pecador. Tú has pecado contra Dios. Y dice, Dios te aborrece. Aborrece. Dice, a todos, hablando de personas, no está hablando acerca de lo que ha hecho. Está hablando acerca de la persona. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No está hablando acerca del pecado, está hablando acerca de la persona. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Proverbios 6, del 16 al 19 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dice, Dios aborrece y abomina su alma. Hermano, hermana, el pecado es algo sumamente serio para Dios. Y hermano, hermana, el Espíritu Santo te está hablando a ti y me está hablando a mí. Si tú y yo estamos aquí en esta lista, tienes que preocuparte. Yo me tengo que preocupar. Porque Dios abomina esto.
Isaías 13:11. Dice la palabra, Dios hablando, y castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dice que Dios va a castigar al mundo, no a 3 personas, al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Hermano, yo he cometido iniquidad. Yo he cometido iniquidad. Y tú también. Tenemos que meditar en esta palabra y acercarnos a Dios. Amén. En Romanos 6:23, un pasaje conocido por todos nosotros, dice que el pago del pecado es la muerte. Y eso lo he dicho un par de veces. Ray Comfort, predicador ahí, él es neozelandés, está en América, anda en las calles y le dice a las personas, tú eres bueno. La gente dice, yo soy bueno. Y le dice, tú te vas a ir al cielo o al infierno. No, yo voy para el cielo. Y le dice, ok, le dice, tú has robado. Dice, sí, me he robado un par de cosas durante la vida. Tú has mentido. Sí, yo he mentido. Tú has blasfemado contra el nombre de Dios. Sí, yo he blasfemado contra el nombre de Dios. Te tengo noticias. Le dice Ray Comfort, le dice, Dios te va a dar un pago por tu pecado, y es la muerte. Y cuando está hablando acerca de la muerte, no está hablando acerca de la muerte física. Todos vamos a morir, si no es que viene Cristo antes. Pero está hablando acerca de la muerte eterna, a donde tú y yo hemos pecado, el humano ha pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por eso la palabra dice ahí en Romanos 3:23 que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios, tú y yo. Y Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Mire lo que dice Romanos 7, del 21 al 23. Mi hermana, esta palabra es como un purgante. Hay veces estás mal del estómago. Te dice Dios, ven, tengo algo para ti. Te mete una cucharada de aceite de ricino. Castor oil le dicen aquí. Eso es un purgante. Hay veces necesitamos un purgante. Es esta palabra. Romanos 7, 21 al 23 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según mi hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, hermana, en nuestro ser, esta carne tiene una disposición al pecado. En nuestro ser hay una naturaleza a pecar, hombre y mujer. Niños de ahí por de los 9 años en adelante. Deme un segundo.
De los 9 años en adelante, niños, niñas, comienzan. Varía en todos los niños, ¿verdad? No estoy dando una edad exacta. Pero ya tienen una conciencia del pecado. Y dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Dice ahí la palabra de que hay una ley en nuestros miembros, en nuestra carne, que se revela. Dice, y me lleva cautivo. Yo me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Qué bueno es venir aquí a alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Y sentimos la presencia del Espíritu Santo y damos la gloria a Dios. Pero en nuestros miembros hay una ley que quiere rebelarse contra Dios, que quiere pecar contra Dios. Yo lo voy a hacer. Y dice ahí la palabra, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro, a esa disposición que hay en las personas, que hay en nuestra carne por pecar. Pero tú y yo tenemos que estar conscientes de algo, que Dios aborrece nuestro pecado. Dios no está justificándote, ni a mí. De hecho, Dios hablándole a Caín, le dice, si tú estás haciendo el mal, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. Ten cuidado, que el pecado está rondando. Entonces, vemos de que hay una disposición, la naturaleza de la carne. Le habla esto en la palabra de Dios, esa disposición. Y vamos a ver dentro de un segundo eso, ahí en Gálatas. Pero hay una disposición en nosotros. Tú no quieres, dice ahí la palabra, de que te deleitas en la ley de Dios. Qué bueno es gozarse en la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bueno es que meditamos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, ¿verdad? Que dejamos de que Él se mueva con poder en nuestras vidas. Nos gloriamos, nos quebrantamos, estamos en la presencia del Señor. ¡Qué bueno! Pero, cuando tú sales de la montaña, bajas de la montaña al valle, a la vida normal, esa disposición está ahí. Y tienes que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Amén. El pecado es algo muy, muy serio. Miren lo que dice en Gálatas 5, del 16 al 17. Gálatas 5, del 16 al 17 dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne en ti, en mí, es contra el Espíritu de Dios, y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces está diciendo ahí la palabra, usted está ahí en el medio, y está el deseo de la carne de este lado y el deseo del Espíritu de este lado. Y están batallando y usted en el medio, ¿a quién escucho? ¿A quién sigo? Pero la palabra nos dice algo, mire, hay un deseo en la carne por pecar. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Hermano, hermana, cuando tú y yo venimos a Cristo, ese deseo no ha terminado. Es una lucha, es una batalla. Es una batalla. Y es algo que tenemos que luchar a diario. A diario, todos los días. Vamos a hablar de eso. Pero la palabra nos dice, tienes que saber algo. Que hay un deseo en tu carne por pecar. Y tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Mire,
Hay cosas en la vida, en la palabra de Dios, que son observables. Son observables, son evidentes. Una de estas es ella. Tú ves la iglesia y vas a ver a una iglesia luchando con su carne toda la vida. Entonces te dice la palabra, ten cuidado, porque esta es una lucha de toda la vida. Esto no es un estado al que llegaste y ya no te puedes bajar de ahí. No. Tú eres salvo y si tú permaneces en Cristo vas a seguir siendo salvo para toda la vida. Pero esto es una lucha diaria. Una lucha diaria. No importa la edad que tengas. De ahí por los 9 a los 200 años vamos a tener esta batalla. Amén. Dice ahí, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, la naturaleza de la carne que hay en ti y en mí, es peligroso. Y acabamos de hablar acerca de la destrucción que trae el pecado. No, yo estoy bien, hermano, hermana, de mí no se preocupe. No es así. No, es que usted no conoce a mi hijo no peca. No es así. Esta es una disposición que hay en todos nosotros. En todos nosotros. Amén. Leíamos en el texto inicial, decía la palabra, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Esa palabra asediar viene del griego euperistatos, y quiere decir rodear por todo lado, rodear por todo lado como un competidor. Es estorbar a un corredor en toda dirección. Eso significa la palabra asediar. Y dice la palabra, ponga atención, el pecado te asedia a ti, a mí. El pecado nos asedia. Y está diciendo, te asedia por todos lados. Te está estorbando para que no termines la carrera. Te está estorbando para que no termines la carrera en toda dirección. Hermano, hermana, el pecado es algo sumamente serio. Tenemos una batalla diaria. Mire, cuando uno va a correr, uno tiene que hacer por lo menos 2 estiramientos. Uno es de agarrarse la pierna así. Todavía me da la pierna. Y uno agarra eso. Y el otro es poner el pie contra algo e inclinarlo así. Eso hace que las piernas estén preparadas para ir a correr. Tienen que hacer eso por lo menos por 1 minuto y algo. Y ahí los músculos ya saben que se están preparando para la carrera. Yo voy a correr. Ahorita estoy lesionado, pero yo voy a correr y hago esos calentamientos. Si uno no hace eso, se estropea las piernas. Y uno tiene que hacer esos ejercicios antes de ir a correr. Prepararse. Y uno tiene que estar preparado para la carrera. Voy a correr, me voy a poner crema y estoy listo ya para ir a correr. Ya hice mis estiramientos. Me estoy preparando para la carrera. Y eso es lo que dice ahí la palabra. Mira, tienes que saber algo. Hoy te vas a encontrar con el pecado. Hoy te vas a encontrar con algo que quiere estorbar tu carrera. La palabra te está advirtiendo a ti y a mí. Tienes que estar preparado.
El boxeador cuando va a una pelea, no crea que llega ahí y está sobándose el pelo. Cuando uno va a una batalla, tiene que prepararse. Y comienza a golpear, comienza a prepararse para la pelea, porque tiene que estar preparado para esa pelea. Voy a ir a pelear. Mire, decía Tyson, que él antes de la pelea, dice que él estaba llegan a un cuarto, estaba nerviosísimo antes de la pelea. Y estaba preocupado y pensamientos de que iba a perder la pelea venían a él. Todas las peleas. Eso es cuando está en el cuarto antes de la pelea. Dice que él empezaba a pensar en eso. Dice que cuando él comenzaba a caminar hacia el cuadrilátero, dice, no, yo voy a... Se preparaba físicamente, pero estoy hablando de la batalla mental. Le voy a ganar. Dice que iba caminando. No, yo le voy a ganar. Que cuando llegaba al ring dice, esta pelea la tengo ganada. Estaba preparado ya mentalmente para enfrentar a su contrincante. Hermano, hermana, esa es la manera como uno se prepara para la batalla. Tiene que saber la naturaleza de la batalla y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mira, el pecado te va a asediar por todas partes. Tú te vas a encontrar con el pecado a diario y tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Es una batalla. Por todos lados, el pecado te va a estorbar. Mira, hermano, hermana, el pecado te va a estorbar en lo que ves, en lo que piensas, con quién hablas y lo que hablas. El pecado te va a estorbar en las cosas más mínimas, que usted dice, no le voy a poner atención a eso. Esa es la naturaleza del pecado, estorbarte por todos lados, estorbarte en toda dirección. Y dice ahí, rodearte por todos lados. Esa es nuestra batalla diaria. El pecado está presente en todo nuestro entorno. En todo nuestro entorno. Mira, este mundo, las leyes de este mundo están diseñadas para llevarte al pecado. Mira, antes era un problema encontrar alcohol en las sociedades, especialmente en sociedades donde eran cristianas, porque nadie producía alcohol. Hoy lo encuentras en todas partes. Todo el mundo quiere estarte metiendo vicio. Todo el mundo quiere estarte metiendo cosas sexuales, llevándote al pecado, porque ese es este mundo. Tú enciendes la tele, en los anuncios vas a ver ahí a hombres besándose, mujeres besándose, en anuncios. Ese es el pecado, te asedia. Hermano, hermana, esto no es una exageración, esta es la realidad. Esta es la realidad con la que tú y yo nos enfrentamos. Y la palabra de Dios te advierte, tienes que prepararte, porque el pecado va a llegar a ti. Tú no tienes que ir a buscar, hay veces lo vamos a buscar. Pero si tú te dispones y dices, no, hoy no voy a, el pecado va a llegar a ti. Hay veces el pecado llega a ti al despertarte. Ya el diablo comienza a poner pensamientos en tu mente. Pensamientos de violencia, de vicio, de sexo, de mentir, de ira. El pecado va a rodearte, va a asediarte. Después dice ahí la palabra, dice, despojémonos
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Esa palabra despojarse es griego apotitsemi y quiere decir, despojémonos, quiere decir poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar. Y el pecado es una tragedia. Mira, el pecado, como dijimos al principio, va a traer destrucción a tu vida, a mi vida. El pecado destruye. Mira, hay veces tú estás conversando con alguien y dice las palabras equivocadas. Dice las palabras equivocadas contra tu vecino, contra tu hijo, tu mamá, tu papá, contra alguien, para deshacer lo que acabas de hacer. Toma tiempo y hay veces años en palabras, hermano, hermana, en palabras. Ese es el pecado. Dice ahí hay que despojarse. Hay que despojarse. Quiere decir poner lejos, separar. Mira, el fuego necesita 3 elementos para que haya fuego. Es combustible, calor y oxígeno. Si hace falta uno de esos, no hay fuego. Si hace falta el oxígeno, si hace falta el combustible, si hace falta el calor, no hay fuego. Y eso es lo que la palabra de Dios te está diciendo. Nos está diciendo, despojémonos, ponlo lejos, deshazte de él. A mí me gusta la Coca-Cola, hermano, hermana. Me gusta la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola es un veneno. Es un veneno. La Coca-Cola te destruye todo el cuerpo. Lamentablemente a mí me gusta. Pero eso te destruye. Es un veneno, una bomba atómica que uno está metiendo ahí. Yo hago las compras en la casa de la comida y todo eso. Nunca compro Coca-Cola porque no tiene que estar en mi casa porque me la voy a tomar o se la van a tomar mis hijos. Entonces no la compro. Me gusta, pero no la compro. Porque es una bomba atómica esa cosa. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Si hay algo que te hace daño, no lo tengas en tu casa. Deshazte de él. Y hermano, hermana, que el Espíritu Santo te esté hablando ahorita, nos esté hablando. Hay algo en tu casa que te está llevando a pecar, tienes que desecharlo. Tienes que deshacerte de él. Tienes que ponerlo lejos. Despojémonos, dice ahí la palabra, de todo peso. Hay algo que tiene peso que te está estorbando en tu caminar. Hay muchas cosas que estorban en el caminar en Cristo Jesús. Dice la palabra, mira, despójate de eso. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Ponlo lejos. Deshazte de él. Cualquiera eso sea. Mire, todos nosotros, usted y yo, tenemos algo con lo que estamos luchando hoy, este día. Y el Espíritu Santo te está hablando. Me habla a mí. Ponlo lejos, deshazte de él. Sepáralo de ti. Porque te va a estorbar. Esa es la lucha. Es como ese fuego. Tienes que separar esos elementos. Si tú andas esos 3 elementos ahí en el baúl del carro, se te va a incendiar el carro. Si dejas eso en el shed y esos 3 elementos están ahí, se te va a incendiar el shed.
Porque ese es el fuego. Una vez esos tres elementos están ahí, el fuego se va a encender, hermano, hermana. Eso es inevitable. Y por eso te dice, sepáralo. No lo dejes junto, porque se va a encender. Amén. Y eso es tanto para el pecado como para las cosas de Dios. Si quieres que todo se dé, únelo en Cristo Jesús. Pero en el pecado, sepáralo, porque te va a hacer un incendio. Amén. Vamos terminando. El pecado es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Uno no puede decir, no, esa es la manera como Dios me hizo. No, a mí, Neto, el Señor me hizo enojado. Y así soy yo. No, así no es la cosa. La palabra nos habla acerca de eso y nos dice, mire, que no haya ira en nosotros. No es que yo así nací y la gente me tiene que entender. Eso no es así en Cristo Jesús. Eso no es así en Cristo Jesús. Usted y yo somos responsables de nuestro pecado. Y usted y yo somos responsables delante de Dios. No se trata de que el Señor así nos hizo. De hecho, el Señor nos hizo perfectos. Hermano, hermana, la batalla contra el pecado es una batalla diaria. No es algo que hicimos hace 20 años. Yo tuve una batalla hace 20 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor quitó el alcohol, el cigarro, el apostar, lo que sea que nos haya quitado cuando venimos a Cristo Jesús. Pero usted y yo estamos librando una batalla hoy. Y esa es una batalla diaria. Todos nosotros estamos librando una batalla. No hay nadie en esta iglesia, en este mundo, que no esté librando una batalla contra el pecado. No hay. Es una batalla diaria. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Mateo 1:21. La palabra, y dará a luz, hablando de Jesús, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, hermana, amigo, amiga, hemos visto cómo Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Aborrece al que hace iniquidad, al que peca. Aborrece. Pero dice ahí la palabra. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón principal por la que Cristo Jesús vino a esta tierra fue para salvarte a ti y a mí de nuestro pecado. Tú y yo somos culpables de nuestro pecado, dignos de muerte, como dice la palabra ahí en Romanos 6:23. Tenemos una sentencia de muerte por nuestro pecado. Pero dice la palabra ahí de que Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Tú y yo, Romanos 3 del 19 al 20, dice la palabra ahí de que por las obras de la ley nadie será salvo. No, yo me voy a salvar a mí mismo. Yo voy a hacer esta y esta y esta penitencia y voy a hacer esto. Voy a donar dinero a los pobres.
Nada te va a salvar del infierno, excepto la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que el hombre pueda hacer para escapar de las llamas del infierno, excepto la sangre del Cordero. Solamente Cristo Jesús puede salvarnos de nuestro pecado. Hay una paga por nuestro pecado y Él es el que ha pagado ese precio. Solamente en Cristo Jesús tenemos salvación de nuestro pecado. Como decía al principio, ese ejemplo de a las 12 de la noche. Si tú estás en Cristo Jesús a las 12:01, tú vas a estar aquí porque el Señor te ha salvado. No porque eres bueno, sino que porque Cristo Jesús pagó la pena por ti y por mí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú no sabías esto, el Espíritu Santo te está hablando. El pecado trae una culpabilidad al hombre, al corazón del hombre. Hay una culpabilidad que no la podemos aplacar. Mi hermano Mario estaba contando el testimonio de un hombre en la cárcel, está sentenciado a muerte. Y lo están entrevistando y le dice el hombre, no, yo soy culpable. Soy culpable porque maté a estas personas. Y eso es algo que me carcome todos los días. Me carcome todos los días, decía este hombre. Y eso es el pecado. Cualquiera sea nuestro pecado. El pecado trae una culpabilidad a nuestro corazón, a nuestra mente, que no la podemos aplacar. Pero Cristo Jesús nos ha perdonado. En Cristo Jesús somos perdonados. En Cristo Jesús. Y toda culpabilidad es cubierta. Yo soy un testimonio de eso. Y estoy seguro que los que han recibido a Cristo Jesús, de que yo he pecado contra Dios, pero el Señor ha perdonado mi pecado. Y ahora ya no siento esa culpabilidad. No porque yo sea bueno, sino porque el Señor ha hecho un milagro en mí. Me ha perdonado y me ha quitado esa culpabilidad. Y le doy las gracias a Dios por eso. Hermano, hermana, si tú te sientes culpable, tienes que venir a Cristo Jesús. Y Él te perdona. Y palabra para la iglesia. Lucas 9:23. Jesús hablando dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Decía de que el pecado es egoísmo. El pecado es, yo me voy a salir con la mía. Y si otros tienen que pagar los platos rotos, así va a ser. Una rebelión contra Dios, contra su creación, y pasarme llevando de encuentro a quien sea. Ese es el egoísmo, esa idolatría de ponerme yo como mi Señor. Eso es el pecado. Dice aquí Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, hermana, llevar la cruz es ponernos a nosotros abajo. Ya no más mi voluntad, sino que ahora tengo que pensar en Cristo Jesús. ¿Y cuándo tiene que pasar eso? Cada día. No el día que yo recibí a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Todos los días. Porque esta batalla es diaria. Es diaria. Donde el pecado viene a nuestra vida
Cuando tú te pones la cruz, no te puedes mover a libertad, te pesa. No puedes ir a donde quieras, no pasa en esa puerta. Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y Él apunta el camino. Eso es llevar la cruz. No más mi voluntad, porque esto pesa. Cuando ya no tenemos nada que pesa, nos podemos mover a libertad. Voy a donde yo quiera. Cuando llevo la cruz, tengo un camino que seguir. Y dice Jesucristo, si tú quieres seguirme, agarra esa cruz todos los días y sígueme, sígueme. Esa batalla es diaria, hermano o hermana. El pecado es algo que nos asedia a diario. ¿Y cómo lo vencemos? Tomando la cruz de Cristo. Todos los días. ¿Cómo venimos? Nos preparamos para esa batalla, orando, hermano, hermana, tomando la armadura de la fe. Hoy me voy a enfrentar con el pecado, hermano, todos los días nos vamos a enfrentar con el pecado. Tenemos que tomar esa armadura todos los días. Tenemos que estar preparados, porque nos vamos a enfrentar con el pecado. Mira, cuando tú tienes que prepararte para algo, tienes que hacer notas, ¿verdad? Tienes que hacer notas, tienes que prepararte, tienes que estudiar lo que vas a decir, hacer. Es algo que lleva una premeditación. Como decía Tyson, estoy pensando en eso, me voy a enfrentar a hay que estudiar a la persona. Mira, lamentablemente hay veces tenemos que enfrentarnos con personas en nuestro trabajo. Primero Dios que no sea que por nosotros, ¿verdad? Sino que son por las otras personas. Así tendría que ser en Cristo Jesús. Tenemos que prepararnos. Hoy me voy a topar con esta persona. Padre amado, Señor, pongo, Señor, este día en tus manos. Pongo a esta persona en tus manos. Dios mío, yo sé. Esta persona tiene una predisposición en su corazón. Lo pongo delante de tus pies. Uno empieza a orar y no sabe que se va a enfrentar con el pecado. Señor, decía yo un testimonio de que yo para pasar en el trabajo para donde yo voy a agarrar el bus tengo que pasar por unos bares. Y he decidido cambiar el camino para no tener que ver nada con eso. Esa es la predisposición que tiene que haber en nosotros. Saber a dónde vamos, por dónde vamos a pasar. Y tomar medidas para no tener que pasar por eso. Hay una predisposición, una meditación de lo que voy a hacer. Hermano, y no te estoy diciendo de que yo soy santo en el sentido de que no peco. Lo que quiero decir, de hecho tengo una batalla a diario. Lo que quiero decir es que tenemos que prepararnos. Yo muchas veces le fallo al Señor. Muchas veces peco, pero tiene que ver con tomar esa cruz a diario, tiene que ver con prepararnos, venir delante del Señor a diario. Amén. El pecado, despojémonos, dice ahí la palabra, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Despojémonos de todo pecado que nos asedia, hermana, hermana. El pecado no es gracioso, no es ningún chiste. El pecado es algo sumamente serio, serio. Y hay consecuencias eternas. El pecado destruye vidas. Tenemos que meditar en eso. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a terminar. Amén, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablando a cada alma aquí, Padre amado, Señor, pido que seas tú, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor, tú sabes con qué pecado estamos luchando, batallando, cada uno de nosotros, Padre, seas tú dándonos la victoria en Cristo Jesús, seas tú, Señor, preparándonos
para nuestra batalla con el pecado. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos de manera personal, Padre. De manera personal con nuestro pecado, Padre. En el nombre de Jesús pedimos una unción. Si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, Señor, te pido que seas tú ministrando, tocando corazones, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, y ayúdanos a obtener victoria, Señor, en la cruz de Cristo, Señor, a los pies de Cristo Jesús, en el sacrificio del Señor. Padre, danos victoria a través del nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, ayúdanos en esta semana, Dios mío, Señor, a tener victoria, a andar en santidad, Señor, a buscar tu rostro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Nuevamente, Señor, traemos a Marvin Martí, Señor, a Elaya, Señor, delante de tu presencia, pidiendo que seas tú completando la obra que has comenzado en ellos, Señor. Y los levantes, Padre Santo, Señor, de esas camas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda honra, toda gloria, Señor, a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Que el Señor